Buenos días, chicos. Bueno, debido a que estamos en otras situaciones en el colegio, no hay sesión Zoom, pero les voy a hacer este video que vamos a hablar sobre la segunda parte o introducción a la filosofía medieval. ¿Y qué debemos hacer el día de hoy? Hoy debemos contestar las preguntas de la sesión Zoom con este video, hacer nuestra parte individual, nuestra sesión individual, y enviarla con la sesión del lunes pasado. Tienen hasta la 1 de la tarde para enviar, digamos, el compendio en un solo trabajo, por favor. En un solo trabajo van a enviar la sesión anterior y esta sesión completa. ¿Listo? Tienen que poner mucha atención al video. No van a encontrar esas respuestas en internet. Entonces, por favor, pongan mucha atención a lo que vamos a ver. Entonces, el título de hoy es Filosofía medieval entre la fe y la razón. ¿Por qué? Porque recordemos que la filosofía medieval se destaca porque a través de la razón quieren justificar o quieren mostrar al mundo la existencia de Dios, ¿sí? Pero siempre va a haber una constante lucha, una dualidad entre la fe y la razón. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, va a haber una sobreposición en la filosofía frente a la razón y la fe. Es una constante lucha como tal. Tenemos que entender el contexto histórico con el que se desarrolla, digamos, la Edad Media, y ya la vimos la clase pasada, que son periodos históricos entre los siglos V y el siglo XV, que comienza con la caída del Imperio Romano y finaliza con la caída del Imperio Bizantino y la invención de la imprenta. Muy importante entender que la Edad Media es un periodo bastante largo en términos de años, ¿cierto? Y viene a cambiar totalmente la filosofía como tal, porque recordemos que en la filosofía griega tenemos a los presocráticos, a los clásicos y a los helenistas, mientras que la Edad Media se va a centrar en una sociedad teocéntrica. Y dijimos que una sociedad teocéntrica es aquella que se centra en Dios. No estamos diciendo que está malo centrarse en Dios, sino que toda la vida va a estar relacionada con Dios, con la religión, especialmente con la religión católica como tal. Va a decirle a los individuos, va a decirle al sujeto cómo comportarse, cómo pensar. Digamos, estaba sumergido frente a eso. Recordemos también que se le llama la época del oscurantismo porque no hay un avance como tal frente al pensamiento, frente a la cultura, porque hay una restricción por parte de la iglesia. ¿Listo? Entonces, tenemos primero la razón y la fe, ya lo habíamos hablado. El problema de cómo consolidar la razón con la fe será un tópico de los autores de la Edad Media, cómo, digamos, unir esos dos conceptos como tal. Entonces, en todo pensador medieval, la razón es a la fe, como la filosofía a la teología, como el Estado a la Iglesia, como la naturaleza a la gracia, ¿sí? Entonces van a estar muy unidos siempre, siempre se van a cuestionar uno al otro como tal. Y ya vamos a ver algunos conceptos de cómo, digamos, se varían varias corrientes a través de la razón y la fe o a través de estos cuestionamientos como tal. Si un autor determina la fe superior a la razón, automáticamente todos los segundos términos son superiores a los primeros. La razón se convierte en la cilicia teologiante. Sirve de la teología y el Estado en brazo de secular de la Iglesia y la naturaleza se subordina a la gracia. Entonces, como siempre hay una dualidad o una lucha entre estos dos, siempre, digamos, una va a sobreponer a la otra y ese es el problema, digamos, que ven los autores frente a eso, de que si le vamos a hacer caso a la razón o le vamos a hacer caso a la fe. Esto se centra, digamos, el pensamiento como tal de la filosofía medieval. Entonces, tenemos los problemas de la fe y la razón. El primero es eliminar la razón, que hay un autor que es Tertuliano, que habla de que se debe eliminar la razón. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos va a dar el conocimiento como tal. Y digamos, Dios nos va a brindar ese conocimiento. Para este autor nos dice que no, debemos abandonar la razón porque Dios nos va a dar el conocimiento como tal. ¿A través de qué? A través de la fe. ¿Listo?
El segundo es eliminar la fe, que se llama gnosticismo, que habla de que la razón es la única que nos va a dar el conocimiento como tal, que la fe nos, digamos, nos ciega de alguna manera frente al conocimiento verdadero, frente a la verdad absoluta. Entonces se debe eliminar la fe como tal. Luego está de separar radicalmente la razón y la fe. Nos habla de que una cosa es la razón, otra cosa es la fe, que son cosas totalmente diferentes que se deben separar en el conocimiento y para explicar las cosas. Entonces, lo que nos dice esto es que debemos separar tanto la razón de la fe, que son conceptos totalmente separados y que va, digamos, debemos separarlas y que va en unos términos totalmente diferentes, van por caminos separados. Luego tenemos la fe como supuesto de la razón, que es San Agustín, es el que plantea esto. Recordemos que San Agustín es uno de los padres de la iglesia y fue uno, digamos, de los primeros que habló dentro de la filosofía y, digamos, todos sus conceptos se basan, toda la teología cristiana. Tenemos entonces la fe como supuesto de la razón. ¿Qué quiere decir eso? Que la base de la razón va a ser la fe, ¿sí? Eso nos dice San Agustín, que la fe va a ser la base de la razón como tal. Es decir, que, digamos, las dos van a convivir como tal, porque la fe va, digamos, a ser ese piso que va a ser la base de la razón, que con las dos vamos a llegar al conocimiento como tal. Luego tenemos distinguir y armonizar la razón y la fe de Santo Tomás. Entonces él nos habla de que las dos dependen de una de la otra y que debemos armonizar entre la razón y la fe. ¿Por qué? Porque a través de ellas podemos llegar al conocimiento. Digamos, las sitúa iguales para que podamos nosotros, digamos, encontrar el conocimiento como tal. Eso en cuanto a los problemas de la fe y la razón. Luego tenemos algo muy importante que me pareció y es hablar de la teología. ¿Sí? La teología o el estudio relacionamiento de Dios es una rama, se puede decir que, digamos, va muy de la mano de la filosofía o durante la filosofía medieval toma muchísima fuerza porque es una ciencia que se encarga de estudiar el conjunto de conocimientos relacionado a lo divino, a Dios. Fue utilizada la palabra teología por primera vez por Platón en la República. La palabra teología se desprende de teos, la palabra griega que describe a Dios, y logos, que se traduce como el estudio. Por tanto, podría recibirse ampliamente al estudio de Dios. La teología católica. Este tipo de teología es desarrollada entre las iglesias cristianas que se denominan católica. Es utilizada bastante para estudiar la relación entre Dios y el hombre, basándose en las sagradas escrituras, las tradiciones y el magisterio. Una de las características de la teología católica es que se trata de un nivel de sistematización y los temas abordados por esta describen la necesidad de renovar la imagen de la iglesia como lugar donde está presente el mismo Cristo. Entonces, la teología se convierte en la herramienta para estudiar no solamente a Dios, sino esa relación con el hombre, ¿sí? Nos trata de explicar esa relación que hay entre Dios y el hombre. Diferencias de la filosofía medieval y la filosofía griega. Entonces van a poner mucha atención también a esto. ¿Qué es lo que cambia? Primero, va a cambiar la cuestión de los dioses, ¿cierto? Porque si nos devolvemos nosotros a la filosofía griega, nosotros recordemos que en la antigua Grecia se va a explicar, ¿cierto? Se va a explicar el mundo como tal, se va a explicar los mitos, se va a explicar el conocimiento a través de los dioses, ¿cierto? Cambia totalmente dentro del, digamos, dentro de la filosofía medieval, porque es un dios, ¿cierto? Ya no van a ser dioses, sino va a ser un dios creador único, amoroso, eterno y paterno. La segunda cosa que cambia o que se caracteriza la filosofía medieval es el origen del mundo, ¿cierto? Recordemos que los griegos nos van a decir que la naturaleza es eterna, es un ciclo que siempre se repite como tal, ¿cierto? Y que ¿quiénes son los que van digamos, a darle origen al mundo como tal? Los dioses, ¿cierto? Que el mundo es eterno y que siempre se va a repetir ese ciclo. Cosa contraria pasa en la Edad Media. ¿Por qué? Porque el mundo fue creado por un acto de Dios,
como es creado por Dios, se convierte en la historia lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber, digamos, un ciclo como tal, sino que es irreversible y se va, digamos, a fundamentar en la Biblia esa teoría de cómo se originó el mundo como tal. ¿Listo? El ser humano. El ser humano, para los griegos, según Aristóteles, nos va a decir que el alma es prisionera del cuerpo, ¿cierto? Y la muerte va a ser la liberación. La muerte va a ser como tal, ¿listo? Y tenemos un ideal que va a ser el sabio para los griegos, ¿cierto? Entonces tenemos que primero la muerte va a liberar al alma que es prisionera a un cuerpo y el ideal del hombre va a ser el sabio, ¿cierto? En la antigua Grecia. ¿Qué pasa durante la Edad Media? ¿Qué cambia durante la Edad Media? Pues primero hablan de que creen en la resurrección, ¿cierto? Del cuerpo manifestada en Jesús. En Grecia se creía en la encarnación, de que tú vas a volver a encarnar. Mientras que en la Edad Media cambia eso porque hablamos ya de la resurrección del cuerpo a través de Cristo y se habla que el alma es creada por Dios, ¿sí? Que tiene una salvación o una condena según, digamos, la vida que lleven. Y el ideal ya no va a ser el sabio, sino va a ser el santo. ¿Sí? El ideal durante la Edad Media va a ser el santo. La libertad y el mal. Entonces, tenemos que Platón, recordemos a Platón durante en la antigua Grecia, nos va a hablar sobre esa idea del bien y el mal. Entonces, el mal va a ser una persona ignorante, ¿sí? El mal va a ser representado frente a la ignorancia. Recordemos que el ideal va a ser el sabio como tal. Entonces, está esa cuestión de que cambia totalmente durante la Edad Media porque el mal va a ser el pecado, ¿cierto? ¿Y cómo? Nosotros, si desobedecemos a las enseñanzas de Dios, vamos a estar actuando de una forma negativa, vamos a estar representando el mal. Y la libertad está representada en el hecho de que usted decide si toma el camino del bien o el camino del mal, ¿sí? Eso frente a las diferencias de la filosofía medieval o lo que se centra el pensamiento como tal de la filosofía medieval. ¿Listo? Esto sería todo, chicos, a lo que íbamos a ver el día de hoy en clase. Recuerden, deben enviar el trabajo hoy antes de la 1 de la tarde. Hoy antes de la 1 de la tarde. No hay sesión Zoom. Deben recopilar todo lo del trabajo de la semana pasada junto a este. No olviden el trabajo individual. Y tiene que estar enviado a la 1 de la tarde en un solo documento antes de la 1 de la tarde. ¿Listo? Entonces, que tengan un bonito día y una hermosa semana llena de bendiciones. Un abrazo para todos.